Hoy vamos a meternos de lleno en una teoría bastante radical sobre el peor colapso financiero de la historia. Una teoría que sugiere que la historia que todos conocemos es en realidad una tapadera y que los verdaderos culpables han estado ocultos a plena vista durante siglos. Así que preparaos para poner en duda todo lo que creíais saber sobre este tema. Para entender bien esta teoría, tenemos que viajar en el tiempo. Y no vamos a 2008 ni a 1929. Nos vamos mucho más atrás. 650 años atrás, a mediados del siglo XIV. A una catástrofe financiera que literalmente redibujó el mapa del mundo y aniquiló a su población de una forma que hoy nos costaría hasta imaginar. Mirad, para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, esta comparación es brutal. La Gran Depresión, ese evento que marcó a fuego el siglo XX, al lado del colapso de los años 1340, queda reducida a un episodio leve y breve. No estamos hablando de una recesión, no. Estamos hablando de una desintegración total del sistema. Y claro, esa desintegración tuvo un coste humano que es sencillamente aterrador. Se calcula que la población europea se redujo entre un 35 y un 50% en el siglo que siguió a la crisis. O sea, entre un tercio y la mitad de la gente desapareció. No fue una crisis económica, fue un evento de extinción a cámara lenta. Esta es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo se puede llegar a un punto en el que el sistema financiero se rompe de una forma tan bestia que la sociedad simplemente deja de poder sostenerse? Bueno, la respuesta que se ha dado siempre es, en apariencia, bastante sencilla. Pero, como vamos a ver, quizás es demasiado sencilla. Venga, vamos con la explicación convencional, la que el artículo que estamos analizando llama la historia de encubrimiento. Es una narrativa que hemos oído 1000 veces en distintos momentos de la historia, ¿verdad? El sector privado, que es innovador y trabajador, contra un gobierno que es derrochador e irresponsable. Y esta cita del artículo lo resume a la perfección. Es el mito en estado puro. La imagen que nos pinta es la de unos banqueros que eran casi unos santos, gente buena, trabajadora, que solo hacía su trabajo, pero que se vieron arrastrados a la ruina por culpa de unos reyes imprudentes. Es una historia muy conveniente, con buenos y malos muy claros. La secuencia de eventos, según la versión oficial, es más o menos así. Los grandes bancos florentinos, que eran como los Goldman Sachs de la época, prestan cantidades ingentes de dinero al rey de Inglaterra para financiar sus guerras. El rey, Messer Edward, como lo llamaban con desprecio los banqueros, no puede devolver el dineral. Su impago provoca un efecto dominó que se lleva por delante a los gigantes de la banca florentina y con ellos a toda la economía europea. Una historia lineal, facilita de entender. Y aquí es donde todo da un vuelco, porque el análisis que tenemos sobre la mesa argumenta que esta narrativa no es solo una simplificación, sino una distorsión total y deliberada. Propone que la causa real no fue un rey moroso, sino una conspiración financiera muchísimo más sofisticada y muchísimo más letal. Entonces, si no fue el rey Eduardo III, ¿quién fue? Pues la fuente apunta a un actor completamente distinto, no a un rey, sino a una república. Y no a Florencia, que era el centro visible del poder bancario, sino a su gran rival. Y aquí está el meollo de todo el asunto. Fue Venecia. El argumento central es que fue la República de Venecia la que, operando en la sombra, manipuló los mercados globales para provocar el colapso. O sea que no fue un accidente por un impago real, fue una demolición controlada diseñada para servir a sus propios intereses. Para entender esta dinámica de poder, el autor usa una analogía moderna que me parece brillante. Pensemos en Florencia como si fuera la Nueva York del siglo XIV, el centro financiero que todo el mundo ve, con sus bancos imponentes. Pero Venecia era Londres, el verdadero cerebro de la operación, más discreta pero inmensamente más poderosa, moviendo los hilos desde la sombra. Vale, pero ¿por qué haría algo así Venecia? Según el artículo, el objetivo era puramente estratégico. A Venecia le aterraba la idea de que surgieran grandes estados-nación como Francia o Inglaterra, con reyes que pudieran desafiar su dominio comercial y financiero. Su meta era mantener a Europa dividida y dependiente, creando un monopolio que le permitiera, y cito, atrapar a todas las economías circundantes para su propio beneficio. De acuerdo, ya tenemos un culpable y un móvil. Pero, ¿cuál fue el arma del crimen? No fueron ejércitos ni flotas, aunque Venecia los tenía y muy buenos. El arma, según esta teoría, era algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más devastador: el control del mismísimo dinero. El mecanismo clave fue la especulación con divisas a escala global. Venecia se había convertido en el centro mundial del comercio de oro y plata. Pero no solo comerciaban. Supuestamente, manipulaban activamente los precios relativos de estos metales en todo el continente para sacar unos beneficios brutales y, de paso, desestabilizar a sus competidores.
El Plan de Venecia, tal como se describe, fue una auténtica obra maestra de estrategia financiera a largo plazo. Primero, se aliaron con los mongoles, que estaban saqueando todo el oro de Asia, lo que les dio un acceso casi ilimitado a este metal. Segundo, metieron todo ese oro en Europa, donde el estándar era la plata, e inflaron artificialmente el valor de la plata para poder sacarla toda del continente. Y tercero, una vez que controlaban el cotarro, se pasaron décadas manipulando el precio relativo entre los dos metales. Fijaos en esta línea de tiempo porque aquí se ve la trampa a la perfección. Una trampa que duró casi 70 años. Durante 50 años, de 1275 a 1325, Venecia hizo que el precio del oro casi se duplicara en comparación con la plata. Esto forzó a toda Europa, y por supuesto a los bancos florentinos, a basar todo su negocio en el oro. Los Bardi y los Peruzzi se llenaron de préstamos e inversiones en oro. Y entonces, justo en el momento en que estaban más expuestos, Venecia le dio la vuelta a la tortilla. Empezó a inundar el mercado con oro y a acaparar plata, haciendo que el precio del oro se desplomara. Y los bancos florentinos, atrapados, con sus balances repletos de un activo que cada día valía menos, directos a la quiebra. Y claro, esta manipulación financiera no fue un juego de números en un libro de contabilidad. Tuvo consecuencias catastróficas en el mundo real, desatando una reacción en cadena que acabó con la muerte de millones y millones de personas. En cuanto al precio del oro se hundió, los gigantes de Florencia cayeron uno detrás de otro. El Peruzzi, el Acciaioli, el Bardi, los pilares del sistema financiero mundial se vinieron abajo. Y no es que solo cayeran unos cuantos bancos, es que el crédito, el aceite que mueve la economía, se evaporó por completo. El comercio se paró en seco, la economía se paralizó. Esta es la cifra que un cronista de la época, que además era banquero, Giovanni Villani, dijo que debía al rey Eduardo III. Es la cifra que ha quedado para la historia. Sin embargo, el artículo que analizamos sostiene que esta cifra estaba enormemente inflada, que la deuda real era mucho menor. Era, digamos, la coartada perfecta para ocultar la verdadera causa del colapso, la manipulación del precio del oro. Pero da igual la cifra exacta. Esta cita de Villani nos da una idea de la escala a la que habían llegado las finanzas. La deuda de un solo rey, con solo 2 bancos, equivalía al valor de un reino entero. Las finanzas se habían vuelto más grandes y poderosas que las propias naciones. Un presagio bastante inquietante de lo que vendría después. Y esto es crucial para entenderlo todo. El colapso financiero no golpeó a una sociedad sana, ni mucho menos. Durante décadas, esos mismos bancos, con sus monopolios sobre el grano o la lana, habían estado exprimiendo la economía real, provocando escasez y hambrunas una y otra vez. La gente ya estaba al límite de la supervivencia cuando el sistema se vino abajo. Y entonces, sobre una Europa económicamente devastada y con una población debilitada por el hambre, llegó el golpe final, la peste negra. La plaga no causó el colapso, sino que fue su horrible culminación. Se encontró un continente indefenso, una población desnutrida y unos sistemas sociales desintegrados, y simplemente lo arrasó. Y así terminamos con la pregunta fundamental que nos deja esta revisión de la historia. La narrativa que hemos explorado sugiere que en el siglo XIV, una oligarquía financiera que no le debía lealtad a ninguna nación, pudo manipular la economía mundial para su propio beneficio, con unas consecuencias devastadoras para la humanidad. La pregunta que queda en el aire es, cuando las finanzas operan más allá del control de los gobiernos soberanos, ¿quién tiene realmente el poder? Una pregunta que era relevante hace 700 años y que quizás, solo quizás, hoy lo es más que nunca.